Ya. Sí ves, ¿no? Mira. Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Recordemos que estamos estudiando los acontecimientos de los últimos tiempos. Una respuesta a la pregunta de los discípulos de Jesús. Estamos en el día jueves y pronto nuestro Señor va a ser traicionado. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ¿no? Muchas personas están en este momento en un juicio por muchas razones que pueden venir, pero a nadie nos gustan los juicios, ¿no? O sea, si alguna vez has estado en un juicio o nunca has estado en un juicio de repente, quizás no entiendas cuál es el proceso, pero si alguna vez tú has estado en un juicio, te das cuenta que a veces no pueden dormir, a veces se aprovechan, aún los abogados, a veces vemos la injusticia desde parte de muchas esferas del gobierno. Realmente a nadie nos gustan los juicios, pero, ¿sabes? Los juicios están también en la palabra de Dios y hoy vamos a estudiar sobre el juicio final a las naciones en esta serie, el Rey Mesías, en Mateo 25, desde el versículo 31 al 46. Vamos a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra, gracias por este día, gracias porque nos permites una vez más estudiar versículo por versículo tu palabra. Enséñanos y muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad revelada en estos versículos. Háblanos a través de tu palabra y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver una porción nada más de Mateo, capítulo 25. Si tú tienes ahí tu Biblia, acompáñame, Mateo 25, y vamos a leer. Recuerden que para nuestro estudio estamos usando la NTV. Y el versículo 31 que estamos hoy estudiando, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso y todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Jesús nos ha narrado unas parábolas, 3 parábolas, y ya lo hemos estudiado anteriormente. Y la última hemos hablado de esta parábola de los talentos o de las bolsas de plata, de dinero que les da, a uno le da 5, al otro le da 2 y al otro le da 1. Y llega un tiempo, el amo, el rey que viene a ser nuestro Señor, y los siervos que somos nosotros, los primeros que recibieron 5 y 2 traen al 100%, y había uno que tuvo miedo. Solo se le entregó una bolsa de dinero, de plata, y hemos visto la cantidad de plata que era, y él lo enterró. ¿Recuerdan? Lo enterró porque tuvo miedo, porque no entendía cómo era el amo, y el amo agarra y le dice: eres siervo malo, perverso y perezoso, y le quitó lo que tenía y se le entregó al que tenía más, es decir, al que tenía 10. Y en esa parábola hemos visto que para estar preparados hay que estar proactivos, hay que estar haciendo la obra del Señor. Ahora termina nuestro Señor con el juicio a las naciones. Y el bosquejo es sencillo, del 31 al 33, el juicio a las naciones y la separación de las ovejas de las cabras. Del 34 al 40 vamos a ver el juicio a las naciones y la recompensa a los de la izquierda. Y del 41 al 46, el juicio a las naciones y la condenación a los de la derecha. Antes de continuar, miren, esto es algo muy interesante, porque esas 3 parábolas que hemos mencionado de los 2 siervos, primero, la diferencia de uno que esperaba proactivo y el otro decía: ¿cuándo vendrá el Señor?
Y luego habla de la parábola de las 10 damas de honor, diciendo que hay que estar listos y preparados porque no sabes el día ni la hora. Y el último, que lo he pasado hace un momento, sobre la más conocida como la parábola de los talentos, pero estamos hablando de dinero que se le otorgó el amo, nuestro Señor, da en confianza a sus siervos. Y esta parábola responde cómo debemos estar preparados. Si bien es cierto, las 10 damas de honor dicen hay que estar preparados, pero ¿cómo? Y esto ya lo hemos estudiado. Ahora, en el contexto de todo esto, Jesús nos va a decir al final, capítulo 24 y 25 es importante para entender. Y muchos dicen, esta es una parábola, no es una parábola. Al contrario, es un relato del último discurso, del último de los 5 sermones que se ve en el libro de Mateo. Recuerden que el Sermón del Monte es el primero que hemos estudiado en Mateo capítulo 5 y ahora estamos en el capítulo 25, ya estamos terminando y entramos al capítulo 26. Entonces, en ese contexto, hablando de los acontecimientos finales, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo será? Nadie conoce el día ni la hora. Pero hay que estar preparados. ¿Y cómo hay que estar preparados? Termina y concluye ahora nuestro Señor con este relato. ¿Y cuál es el relato? Miren, es la parte C, por eso le he puesto el juicio a las naciones. Y el 31 al 33, el juicio a las naciones y la separación de las ovejas de las cabras. 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces, dice, se sentará sobre su trono glorioso. Y hay 2 cositas que resaltar en este versículo. El Hijo del Hombre, Jesús usa esta expresión de Daniel 7:13, donde Daniel también ve a alguien, y es el Hijo del Hombre, es Jesús, que viene con sus ángeles, recuerden, acompañado y sentado en su trono glorioso. Según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9, Pablo nos habla algo muy parecido, dice el versículo 7. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan, y lo he remarcado, los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Y concluye con el versículo 9. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y su glorioso poder. Entonces, miren que esto es algo muy interesante, que Pablo lo remarca, que nuestro Señor Jesús también lo dice ahora, y está relatando que su segunda venida, o sea, las señales tienen que aparecer. Esta abominación desoladora. ¿Y eso cuándo va a suceder? A los 3 años y medio, a la mitad de tiempo de lo que es la gran tribulación de los 7 años. Ya hemos visto en sermones anteriores y voy a tratar de enseñar también ahora y recordar un poquito este cronograma final, porque nosotros vemos que nuestro Señor viene en las nubes por su iglesia, pero viene con su iglesia al final de los 7 años de la gran tribulación. Y aquí, lo mismo que Pablo está relatando, que viene a la tierra. O sea, viene a poner sus pies a la tierra, en el monte de los olivos, como lo habla también el libro Apocalipsis. Y Daniel lo había visto. Ahora, esta venida es en un caballo blanco. Esta segunda venida viene como un rey conquistador, viene como alguien que ya no muestra gracia, sino muestra juicio. Pero los seres humanos tuvieron oportunidad. Por eso dice, vendrá y va a castigar con destrucción eterna. Ya ese es el momento de su segunda venida. Ya no hay el tiempo de que hoy Él está, como la primera vez que vino, montado en un burrito, en son de paz, con ojos o con una mirada llena de gracia, podemos llamarlo, con un mensaje lleno de paz y esperanza. Ahora viene como un juez, ahora viene como alguien que viene a castigar.
Esto es algo que muchas veces las personas no entienden, pero me gustaría ilustrar un poquito. Había una persona que había cometido un delito y entonces buscó un abogado para que lo defendiera. Y obviamente el trabajo de los abogados en gran manera, no todos, ¿no? Pero es defender a su cliente. Y este abogado era muy bueno, lo defendió y al final él quedó absuelto de ese delito. Pero bueno, volvió a cometer otro delito más adelante y él se recordó, oye, yo conozco un buen abogado, lo voy a llamar. Y cuando estaba entrando justamente al juzgado, el teléfono sonó y el teléfono sonó y dijo, oye, mi abogado está cerca, pero sabes, sonó en el estrado. El abogado ahora era juez. Y él entonces agarró y le dijo, pero usted me conoce, puede ser mi abogado. Y el juez le dijo, mira, antes era tu abogado, ahora soy tu juez. Y como juez voy a juzgar. Así es que este hombre fue condenado. Y es la misma idea que hoy deberíamos tener. Jesús cumple un rol post-resurreccional, se le llama. Y Primera de Juan capítulo 1 habla. Y la Biblia también habla que tenemos un abogado. Él es nuestro abogado. Él dice delante del Padre que cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él, que hemos pedido perdón, que hemos dejado de hacer lo malo, lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador y estamos siguiendo, somos sus seguidores, somos sus discípulos, que también todavía cometemos errores y pecamos porque tenemos esta naturaleza pecaminosa, podemos acercarnos a Él y pedir perdón al Padre para que nos limpie de toda maldad. Y dice la Biblia, Él es nuestro abogado, Él intercede ante el Padre y dice, sí, es cierto, cometió un delito, pero sabes, Padre, le dice, Efraín ha puesto su confianza, su fe en mí, ha hecho ahora de ese sacrificio de la cruz suyo propio. Por lo tanto, perdónalo, Padre, le dice Jesús al Padre, porque yo he muerto por su pecado, soy su abogado, soy su defensor. Y el Señor, el Padre, me limpia de todo pecado. Pero sabes, en esta venida, como estamos relatándolo nuestro Señor y lo está mostrando Pablo, Él ya no viene como abogado, Él viene como juez. Y las cosas van a cambiar. Pero todo eso tiene que ver con lo que dice el texto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 19. Vamos a leer. Dice el texto, no hay condenación para todo aquel que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él, ¿te das cuenta? Ya no hay condenación, yo creí en Él, pero, y ahí está el pero, todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación, dice el versículo 19, se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, es nuestro Dios, nuestro Señor. Pero sabes, dice el texto, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el texto, hermanos? ¿Saben qué nos quiere decir el texto? Que la luz, nuestro Señor, vino a este mundo, pero los hombres aman más su pecado. Las personas están más felices conviviendo en la oscuridad, pensando que nadie los ve y sus hechos más horribles, horrorosos, y lo que hace daño al prójimo lo hacen a escondidas y aman vivir de esta forma, una vida en escondida. Y esa es la causa de la condenación, dice Juan, que estos seres humanos prefieren vivir así que vivir en la luz. Vivir en la luz es vivir en los mandamientos del Señor, es vivir a la luz del día, es vivir ahora siendo transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo y que nuestros hechos sean transparentes. Y esa es la causa de la condenación. No es que Dios quiera condenar, no es que Dios viene a perjudicar a los hombres, al contrario, viene a salvarlos, viene a rescatarlos, viene a ser su intercesor, su abogado, pero los hombres lo rechazan. Y esa es la causa de la condenación, que si uno no cree, ya es condenado. Ahora, ¿qué va a suceder? Dice el versículo 32.
Todas. Entonces, esa es la segunda venida. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Ya sabemos, ¿no? Primeramente, que la palabra todas las naciones en el griego significa etnias. Y hablamos y tenemos más de 6.000 etnias hoy en el mundo. 6.000, acuérdate, porque recuerda que las naciones no son naciones geopolíticas como el Perú, Bolivia o Colombia, sino son grupos de personas que visten igual, que hablan un solo idioma, que hacen las cosas de una sola forma y que tienen muchas tradiciones en común. Entonces, el Señor viene a esas naciones y luego viene y luego vemos quiénes son las cabras. Mira, podríamos decir que son los que rechazaron el Evangelio. Y número 2, los que solo practican una fe superficial. Pero recuerda, ambos llaman a Jesús Señor en Mateo 7, 21 al 23. ¿Cuál de los dos? Creo que para mí son ambos. Pero también nos hace recordar la parábola de los 4 terrenos. ¿Recuerdan? Había un grupo de personas que escucha el Evangelio, pero viene el enemigo y se lleva esa palabra sembrada en el corazón. Otro grupo había de que cae en terreno pedregoso, sobre espinas, y al final hay un grupo de personas que da fruto al 100%, y eso ya lo hemos estudiado en Mateo 13, esta parábola de los 4 terrenos, ¿no? ¿Y qué significa todo esto? Como les dije, las ovejas oyen su voz. Las ovejas conocen a su pastor. Las ovejas siguen al pastor. Las ovejas quieren ser alimentadas por el pastor. Y tenemos un dicho muy popular en Latinoamérica, especialmente en el Perú, que la cabra tira para el monte. ¿Qué significa? La cabra no quiere ser pastoreada. La cabra escucha al pastor que le quiere decir algo, pero hace lo que le da la gana. Y la cabra es diferente al pastor, pero están juntos. Pero al final el pastor los va a separar. Los 4 terrenos, los 4 escucharon la palabra, solo uno dio fruto, al 30, 60 y 100 por 1. Los demás escucharon, lo llamaron Señor, oraron, escucharon y conocieron la palabra, pero no siguieron, no continuaron, tuvieron una fe superficial. Y es lo mismo que dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, podríamos identificar que las cabras son aquellos que escuchan, pero no obedecen. Son aquellos que quieren hacer lo que les da la gana y no quieren hacer caso a los mandamientos de Dios. Y no quieren vivir siendo alimentadas por el pastor, sino quieren vivir de forma independiente, desobediente, desorganizados y al final rebeldes. Rebeldes a la obediencia a la voz de Dios. Y esto lo ha enseñado nuestro Señor en otras parábolas. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 33 dice, entonces, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Ojo, esto también, de la derecha y de la izquierda de 2 grupos, nos habla en la parábola del trigo y la mala hierba o la cizaña. Recuerden que son muy parecidos. Pero miren, la maleza o la mala hierba no da fruto, no tiene grano, pero es parecido. En cambio, el trigo sí da fruto. Pero igual son 2 grupos. Y ojo, recordemos esto. Hoy estamos juntos y en grupo, pero en el futuro solo hay 2 grupos. Solo hay 2 grupos. Recuerden esto. 2 grupos, no hay 3. O eres trigo, o eres mala hierba. O eres oveja, o eres cabra. No me estoy inventando estas palabras, el Señor mismo lo está diciendo. Ovejas, cabras. Trigo, o mala hierba, o cizaña. ¿Y cómo las diferenciamos? Las ovejas oyen la voz del pastor, obedecen al pastor, son alimentadas por el pastor. Y el pastor conoce por su nombre a las ovejas. En cambio, las cabras son lo opuesto, desobedientes, no quieren hacer caso, no quieren ser alimentadas por el pastor, hacen lo que les da la gana. El trigo da fruto y reproduce
fruto, y ese fruto da más fruto. En cambio, la mala hierba solo está puesta en el grupo, en el terreno, para perjudicar al fruto, para perjudicar al trigo, para molestar al trigo, para ahogar al trigo. ¿Te das cuenta? O sea, solo hay dos. Y está hablando de personas que conocen de Dios. Y las naciones son las etnias. Hasta este momento estamos entendiendo esto. Ahora, ¿qué sucedió? Segundo, del versículo 34 al versículo 40, el juicio de las naciones y la recompensa a los de la izquierda. Dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Y quiénes son los que están a la derecha? Pues las ovejas. Es el rey, viene como rey nuestro Señor. Y dice, son benditos de mi Padre. Y miren que van a heredar el reino, y está remarcado, preparado, no desde ese momento, sino desde la creación del mundo. El Señor ya nos habló que va a haber un tribunal de Cristo. Y son las ovejas que van a estar ahí recibiendo una herencia, recibiendo recompensa. 5 coronas hemos hablado que hay, y eso está grabado y lo puedes ver en la serie que es del Rey Mesías de Mateo, pero es una herencia que vamos a tener todos nosotros, porque sabes, a los creyentes les espera una herencia que comenzó en el pasado y está vigente en el presente, y lo disfrutaremos en el futuro. Esa herencia no comenzó hace poco, comenzó antes de la fundación del mundo. Por eso es que la salvación, y tengo un cuadro que te va a ayudar a ilustrarte, la salvación comenzó en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué significa? Miren, en el pasado, la Biblia muchas veces nos dice, tanto en Romanos como en Efesios y en Gálatas, en Pedro, que el Señor nos predestinó, que el Señor nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Luego Él vino y nos redimió, nos compró a precio de sangre, nos perdonó en la cruz del Calvario por su sangre derramada en la cruz y nos adoptó. Por eso somos hijos de Dios. Y todo eso tiene que ver, ¿sabes con qué? Con el pasado, con lo que sucedió hace más de 2000 años. Y ahora que nosotros conocemos de Él en el presente, el Señor nos santificó. Y esa es la santificación posicional, pero seguimos en ese proceso de santificación que se llama santificación progresiva. Es que el ya, pero el todavía, y estamos en el presente, pero en el futuro, ¿sabes qué va a pasar? La glorificación. En ese cuadro, la salvación tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Que toda esa herencia que acabamos de leer, que son los de su derecha, y ojo, eso es una frase antropomórfica, se llama, porque Dios no tiene mano derecha, Dios es espíritu, pero está hablando un lugar de honor, un lugar de prestigio, son para las ovejas, para aquellos que son salvos, para aquellos que tienen esa evidencia de ser salvos. ¿Y cómo sé que soy salvo? Si estás dando fruto, si eres oveja, si obedeces al pastor, si trabajas junto en la manada, si lo llamamos así, manada en el grupo, quieres alimentarte y te reproduces y estás ahí andando junto con tus hermanos, la iglesia. Esa herencia ha sido dada antes, durante y ahora después, porque la glorificación es el proceso en el cual nuestra salvación estará completa, donde nuestros cuerpos serán transformados. Pablo dice, cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán renovados, transformados. Y hemos hablado que este proceso, donde vamos a resucitar los creyentes y vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, se llama la glorificación, donde habrá un cambio en nuestro ADN, pero no cambiaremos de ADN. Y ese cambio se producirá 1000% mejor. No hay enfermedad, no hay dolor. Yo no voy a usar ya mis lentes porque voy a ver muy bien y no voy a tener muchos problemas hasta acá en mi piel. Me dan problemas y tengo muchos problemas de salud. Pero sabes lo más bonito de todo esto, que en ese día miraremos o estaremos juntos con aquellas personas que partieron antes que nosotros. Así que recordemos, estamos en este proceso de santificación y vivamos alejados del pecado. Santifiquémonos cada día porque sin santidad nadie verá al Señor. 35. Dice el texto, pues tuve hambre
y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Versículo 36. Estuve desnudo y lo he remarcado y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Versículo 37. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿y en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, y con sed y te dimos algo de beber? O, dice el versículo 38, te vimos como extranjero y nosotros te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Miren las preguntas: ¿en qué momento? Y el Señor dice en el versículo 40, y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, y ojo, la palabra mis hermanos, dice el Señor, me lo hicieron a mí. Me lo hicieron a mí. O sea, esto es algo muy interesante y algo que resaltar. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo, los frutos que debemos demostrar, no solamente son, algunas personas piensan, mira, es hacer vigilias, es hacer ayunos, y ayuno 4 días, y ayuno 7 días, y ayuno un año, no, 40 días, o yo vivo en vigilias, y yo vivo en la iglesia, y yo vivo de rodillas. Esos no son los frutos. Los frutos son prácticos. El resultado de la fe son buenas obras. Dar un vaso de agua, dar cobija al extranjero, dar un pan al que está hambriento, dar abrigo al que está de frío. O sea, es algo práctico. El Señor dice, lo segundo, mis hermanos. Por esto es que esto nos da a entender que esta palabra, mis hermanos, pareciera referirse más a los judíos. Los judíos, ojo, mis hermanos. Y Él dice, si lo hicieron a este insignificante de mis hermanos, el Señor dice, me lo hicieron a mí. ¿Sabes qué, hermano? Tienes que entender que nuestras buenas obras y nuestro estilo de vida de amor práctico confirman el compromiso inicial de fe absoluta en Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos algo, como dice Santiago y lo dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Recuerda eso. Por eso Santiago dice, no, mira, tú dices tienes fe, yo te digo, yo te muestro mis obras, porque tú dices, tu fe sin obras no sirve para nada. La misma palabra dice, ¿qué te sirve tu fe? Si ves a un hermano pasar en necesidad, si ves a un hermano en problemas y tú le dices, yo sí voy a orar por ti, parece muy espiritual, pero dice, esa fe no sirve. La fe sin obras es muerta. No soy salvo por las obras, pero soy salvo para buenas obras. O sea, soy salvo por la fe, pero las obras ratifican que mi fe es verdadera porque estoy haciendo algo del amor práctico, y no solamente verbal, práctico al prójimo. Son mis frutos, son mis obras, es el resultado de mi fe. Miren, nosotros tenemos un proyecto que se llama Wiñaspay, donde hay muchos niños que no tienen ayuda de mamá, porque muchas de las mamás no saben leer ni escribir, o algunos niños no tienen papá, o solo viven con los abuelos, o solo viven por la tarde y no tienen quien les ayude. Este proyecto se llama Wiñaspay, de Lucas 2:52, que Jesús iba creciendo, y la palabra en quechua es Wiñaspay. En sabiduría, en conocimiento, en gracia con Dios y con los hombres, Wiñaspay en nuestro proyecto, y hacemos a los más pequeños, el más insignificante, porque esto es nuestro deseo de ayudar al prójimo, porque somos obedientes a la palabra del Señor. Pero recuerda lo que dice el Señor, hacer algo por uno de los más insignificantes hermanos es hacer algo por Jesús. O sea, yo sé que muchas personas hoy, no estoy minimizando las prácticas espirituales, está bien hacerlo, pero también
¿Qué es el resultado de nuestra fe? Es amor práctico. Ese es el amor real. Nosotros como iglesia somos las manos del Señor, somos los pies del Señor, somos la boca del Señor. Si vemos a alguien en necesidad o donde hay una necesidad, recuerda, es nuestro campo de misión. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en tu vecindario. El Señor nos llevó a ese lugar que se llama el Mirador, cuando todavía no había ni agua ni desagüe. Hoy ya han pasado los años y tienen agua y desagüe, pero aún hay mucha necesidad. Hay muchos niños que necesitan ayuda y queremos continuar. Hoy no tenemos la cantidad que nos gustaría, pero queremos tener más niños el próximo año porque el proyecto tiene que crecer y nos estamos preparando para eso. Y si deseas ser parte, mira, escríbenos ahí por el inbox o un comentario y nos vamos a contactar contigo. Pero esto es lo que hacemos como iglesia, porque hemos entendido que el amor es práctico. Hemos entendido que las obras ratifican la fe que profesamos. Y esto es lo mismo que nos dice el Señor. Si lo hicieron a uno de ellos, me lo hicieron a mí. Y así lo veo a cada niño, a cada proyecto que tenemos, ya sea con personas con discapacidad, porque lo hacemos también aquí en la iglesia, ya sea ayudando con talleres para padres o para las madres, porque lo hacemos pensando que todo es para el Señor y para la gloria del Señor. Así que si deseas unirte, únete a nosotros como iglesia. Y ellos fueron elogiados. Ellos recibieron ahora una herencia. Ahora, ¿qué pasó? El otro grupo, el tercer punto, desde el versículo 41 al 46, el juicio a las naciones y la condenación a los de la derecha, los de la izquierda. Está mal acá. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, dice. Ojo, esa palabra es bien fuerte, ¿eh? Recuerden que es la izquierda, no la derecha. Los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Qué interesante, ¿no? A los de la izquierda les dice fuera de aquí, malditos. Este lago de fuego, este castigo eterno, el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus demonios, lo dice claramente el Señor. No es para los seres humanos, pero ¿sabes qué? Recuerda algo, el fuego eterno no fue creado para los seres humanos, pero los seres humanos serán echados a ese lugar por no responder en obediencia a la invitación de Jesús. Es triste, pero es una realidad. El infierno es una realidad. Y miren, ¿por qué fueron echados al fuego eterno? Versículo 42. Pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Versículo 43. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron, dice el versículo 44. Entonces ellos respondieron, los de la izquierda, las cabras: Señor, ¿y en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Versículo 45. Y él responderá: les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. ¿Y saben cómo se llama eso? La indiferencia. O sea, miren que ellos son lanzados al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus demonios, por ser indiferentes al dolor, al sufrimiento, a la necesidad del prójimo, de otro ser humano. Por eso es que como iglesia no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras que vemos niños que hoy necesitan ayuda, donde vemos que hay madres que necesitan ayuda, donde vemos que hay personas con una discapacidad que necesitan un abrazo, cariño, ayuda. Sé que no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo de una persona siendo proactivos y siendo eficientes y, ¿sabes?, intencionales. Pero aquellos que profesan una fe y son indiferentes al sufrimiento, al dolor, a las situaciones que pasan muchas personas en la sociedad,
el Señor tiene palabras duras para ellos. O sea, la profesión de su fe se ve cuestionada y podemos dudar de ellos cuando solo son palabras y no obedecen los mandamientos del Señor y no muestran frutos, así como los 4 terrenos. Y a veces vienen a la iglesia y solo hacen problemas, y ellos son la mala hierba, la cizaña. Ellos no son trigo, porque el trigo da frutos. Y recuerda que el cristiano va a ser conocido por sus frutos, no por el hablar en lenguas o por rodillarse delante o por horas y simplemente estar haciendo vigilias. No, por sus frutos. Y los frutos no tienen nada que ver con eso. Los frutos se basan en el amor. Los frutos se basan en ayudar al prójimo. El fruto se llama en evangelizar y discipular a las personas, en dar para la obra de Dios, de sus finanzas, en alabar y adorar al Señor. Esos son los frutos. Pero la indiferencia es el resultado de una fe superficial. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 46. Y ellos irán, dice, irán al castigo eterno. Ellos, indiferentes, fe superficial, pero los justos entrarán en la vida eterna. Esto ya lo dijo Daniel, capítulo 12, versículo 2, de una resurrección. Dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. O sea, 2 grupos, 2 destinos, 2 caminos que llevan, uno a la vida eterna y otro a la deshonra eterna. ¿Y cómo va a ser? Mire, el diagrama de Apocalipsis nos habla lo que he mostrado. El versículo 1 al 3 habla de las 7 iglesias y luego viene el rapto, el arrebatamiento y aparece el tribunal de Cristo. Ustedes pueden ver los 7 sellos, a 7 años, en la gran tribulación, aparecen las 7 trompetas, las 7 copas. Arriba sucede el tribunal de Cristo y eso es para los cristianos y vienen las bodas del Cordero. Y a media semana aparece Israel, recuerden. 144,000 que surgen. Y eso está en el capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis. Y luego viene la segunda venida y es de este evento que estamos hablando, el juicio a las naciones. Y luego viene el milenio y luego viene el juicio del trono blanco. Y ahí, cielos nuevos y tierra nueva y todos los demás después de los 1000 años serán juzgados y enviados al lago de fuego, al lago eterno. Entonces, algunos dirán, ¿pero de qué evento estás hablando? Voy a volver a mostrar en un cuadro. La segunda venida de Jesús premilenial y pretribulacional. Recuerden, Jesús, Pablo nos dice en Tesalonicenses que viene en las nubes y nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados y estaremos con el Señor y lo recibiremos en el aire. A ese evento se le llama el arrebatamiento, según también las 70 semanas de Daniel que hemos visto. ¿Cuánto dura esto? 7 años. Jesús viene en las nubes y viene por su iglesia. Y 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, 1 Corintios 15, 51 y 54 y Apocalipsis 3:10 hablan de este acontecimiento. Inmediatamente sucede el tribunal de Cristo. Ojo, algunos se pasarán, dice como pasas por el fuego o la llama o la pared está incendiándose y hay llamas y tienes que pasar, pasa. 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10 habla. Sí, eres salvo, pero sabes, hay premios, hay recompensas en el tribunal de Cristo donde uno será juzgado de lo que bueno o lo malo que haya hecho en su vida cristiana. Luego vienen las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9, y 2 Corintios 11, 2. A estos 3 años y medio se le llama la tribulación, y hemos visto esto en Mateo 4, 24, del 4 al 14, perdón. Y después son 3 años y medio de la gran tribulación, que Jesús lo narra en Mateo 24, 15 al 26. A la media semana, como hemos visto en Daniel, aparece el anticristo o saca las garras el anticristo, y pronto va a ser su segunda venida. Es por de Jesús asienta sus pies después de esos 3 años y medio, porque a medio tiempo el anticristo aparece y los judíos se dan cuenta que se han equivocado. Entonces Jesús viene con su iglesia en su segunda venida y eso es lo que estamos viendo que va a suceder después de todo eso, este juicio. Es decir, Apocalipsis 24:5, Zacarías 14:4 al 9, Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 19:9 al 10 están hablando sobre este acontecimiento. Y después de esto viene el milenio, porque recuerden que la señal de la segunda venida es el objeto sacrílego que causa profanación y eso lo hemos visto en Mateo 24.
Si tú no has visto estos estudios, yo te recomiendo que revises ahí en el YouTube, pongas Mateo 24, Calvary Chapel Arequipa y te van a salir estos videos. Entonces, Jesús en su segunda venida pone sus pies en la tierra y viene, la diferencia está ahí en esas preposiciones, ¿no? Por y con su iglesia. Y el juicio de las naciones, ¿cuándo y dónde va a ser? Terminando la segunda venida de Cristo, es el juicio a las naciones donde Él se sienta ahí en su trono. ¿Y a quién va a juzgar en las naciones? Bueno, ahí tengo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia con el juicio del gran trono blanco? Presten atención. Primero, sucede en un tiempo diferente. ¿Por qué? Porque el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, sucede después del reinado de los 1000 años de Jesucristo y sus santos. En cambio, el juicio de las naciones de Mateo 25 sucede inmediatamente después del glorioso regreso de Jesús, que lo narra Mateo 25, 31 al 32. Segundo, sucede en un lugar diferente. ¿Cómo así? El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 sucede en el cielo, hermanos. En cambio, el juicio de las naciones de Mateo 25 sucede en la tierra, como lo estamos viendo. Todas las etnias se van a presentar. Tercero, sucede a súbditos diferentes. ¿Qué quiero decir? Uno, recuerden que el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 incluye enfáticamente a todos los hombres y mujeres no redimidos. En cambio, el juicio de las naciones de Mateo 25 parece incluir solo a las naciones, etnias, es decir, a los gentiles que son juzgados en gran medida por su amabilidad y cuidado hacia o en parte a pueblo judío. Por eso dice, mis hermanos, recuerden que 144,000 salen después de los 3 años y medio y Satanás los persigue y el diablo los persigue a ellos y el Señor los guarda. Ahora, puede ser que el pueblo judío que sobreviva a la gran tribulación no esté en este juicio a las naciones. Cuarto, sucede en fundamentos diferentes. ¿Por qué? Porque el juicio a las naciones será juzgado en base al amor que muestran, al amor práctico y cuidado de estos mis hermanos, Jesús, mis hermanos, los judíos. Y el juicio del gran trono blanco será en base a los registros del libro de la vida. Entonces, estos 4 fundamentos, estos 4 puntos a favor de la gran diferencia, ¿de cuál? Les he mostrado en el cronograma. Viene el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, pero esto es para todos los que son salvos, donde seremos nosotros llevados a este lugar, el Bema se le llama, el tribunal de Cristo, y seremos recompensados. Hay 5 coronas y algunos pasarán como el ladrón en la cruz, ¿no? Y ahí entra, nomás no tuvo tiempo de hacer obras. Algunos, faltando minutos, segundos, decidieron poner su fe en Jesús como este hombre en la cruz. Bueno, pasa, pero por eso dice Pablo, como que la pared se está incendiando y te dice, pasa y pasaste, pero eres salvo. Pero algunos serán premiados, recompensados. El tribunal de Cristo, solo para cristianos, solo para los salvos. El juicio de las naciones, para los que han pasado esta gran tribulación y cómo han cuidado las naciones. Por eso está hablando etnias. Recuerden que hay muchas etnias que hoy no conocen a Jesucristo, pero van a salir 144,000 misioneros. Y según las estadísticas, hay menos de 100,000 misioneros hoy día en el mundo. O sea, son bastantes judíos, 12,000 de cada tribu. Van a proclamar el mensaje. No va a haber salvación como gracia, sino proclaman nada más el mensaje. Y la palabra de Dios dice que este evangelio será proclamado a todas las naciones y pues viene nuestro Señor. Es parte del cumplimiento en esta 7 años, de 3 años y medio después, cuando Satanás, hemos visto el objeto que causa sacrílego, aparece, los judíos se dan cuenta y Dios tiene esa misión para ellos, para el pueblo. Por eso dice mis hermanos, los judíos. Pablo dice va a haber un remanente, un despertar al final de los tiempos. Y Zacarías dice que capítulo 2 y capítulo 14 que hemos leído anteriormente, que ellos se darán cuenta que el Mesías ya vino. Mateo dice, el Mesías ya está acá, pero los judíos no quieren creer, pero aparecerá ahí. ¿Y cómo serán cuidados y protegidos? Por las naciones, por estas etnias. Durante ese tiempo serán recompensados en base al amor y al buen trato
terminan, viene nuestro Señor Jesucristo y acá en la tierra sucede el juicio a las naciones. Viene el milenio y después de eso, el juicio del gran trono blanco. Y esa es la diferencia. Recuerda, puedes volver a ver el video y los textos. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, siempre hay 2 opciones, no 3. De lo que podemos ser y recibir, ser ovejas o cabras para recibir recompensas o el castigo eterno. Y número 2, la salvación es una obra que comenzó en el pasado, continúa en el presente y culminará con un futuro en glorificación. Es lo que hemos visto. Y número 3, no somos salvos por las obras, pero somos salvos para hacer buenas obras, porque las obras confirman que somos salvos. Y número 4, el fuego eterno como castigo está preparado para el diablo y sus demonios, pero los seres humanos que no hacen de Jesús su Señor y Salvador estarán con ellos por la eternidad. Amigo, amiga que estás escuchando esta enseñanza, mira, no tengas una fe superficial si conoces algo de Jesús. Ten una fe comprometida, una fe práctica, un amor práctico, una fe que produzca frutos. ¿Por qué no? Terminamos orando y le dice, Señor, ayúdame a mostrar tus frutos. O comprométete con la obra de Dios, comprométete con la misión de Dios. Nosotros estamos comprometidos con la misión de Dios. Únete a la iglesia, ven, congrega, participa, aprende, pasa el discipulado, participa, sirve en la iglesia. Porque como iglesia nosotros queremos simplemente reflejar a Jesucristo y seguir en su misión. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Padre Santo, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar versículo por versículo y entendemos la diferencia de este juicio de las naciones, entendemos que tú vienes pronto, entendemos, Señor, que nadie sabe el día ni la hora y hay que estar preparados mostrando frutos. Frutos, obras son el resultado de nuestra fe genuina. Señor, oro por las personas que están escuchando esta enseñanza para que su fe produzca frutos, para que su fe sea genuina, para que se unan a una iglesia en el lugar donde estén, que sirvan juntos, que trabajen juntos como iglesia, como equipo, como cuerpo, y que puedan seguir creciendo en los fundamentos de tu palabra del Señor. Que sean ovejas, que te obedezcan, que se alimenten de ti y que se reproduzcan. Señor, tu gracia y misericordia esté con cada persona que escuche esta enseñanza. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Mira, si este mensaje ha sido de bendición, dale un like, escríbenos de dónde te conectas y no te olvides compartir este mensaje por tus redes sociales. Nos vemos en el próximo estudio.